Muy buenas tardes a todos desde Facultad LALANC. Hoy vamos a estar hablando de constitución subjetiva y algunos recorridos posibles para pensar los inicios de la vida psíquica. Nos van a estar acompañando tres grandes profesionales y referentes en psicopatología infanto-juvenil: la licenciada Caterina Donofrio, la licenciada Viviana Estanga y la licenciada Marcela Díaz. Así que bueno, hoy vamos a estar acompañados por la élite de psicopatología infanto-juvenil para pensar estos posibles recorridos en los cuales se constituye la subjetividad de un niño. Los invitamos mientras esperamos a las profesionales a sumarse y mientras yo las voy sumando, que va a ser un challenge para mí. Nunca hice un vivo con 3 personas, a que ustedes nos vayan contando desde dónde se están conectando. Yo voy a ver si ya se unieron. A ver. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Voy a dar vuelta a la cámara. Sí. Ahí está. Hola, Hola, buenas bueno, nos tardes. ¿Cómo están? conectamos. A ver, ahora voy a invitar a ver a quién veo, a Marcela. Marcela, te envío la invitación. Es la primera vez yo también que hago un vivo con otras 3 colegas. Siempre hay una primera vez para todo. A ver, Marcela, si te llega la invitación. Bien, estamos acá con Marcela. Hola, Hola, Marcela. Bueno, ¿cómo vamos, estás? va queriendo, ¿eh? Ahora vamos a sumar a Viviana. A ver. Ahí te mando, Viviana. Y con esto tenemos a la banda completa de todas aquí. Estoy curiosa de ver cómo queda el mosaico de A ver. Instagram. Es la primera vez. A ver, esperemos que Viviana se sume. No. Porque si toco, le puedo sacar la invitación. Bueno, entonces hoy las chicas me estuvieron enviando el tema que sería constitución subjetiva, algunos recorridos posibles para pensar los inicios de la vida psíquica. Qué tema tan interesante, ¿no? Esto que tratamos tanto desde la clínica de adultos, cuando nos llega ese sujeto con esa constitución subjetiva armada y pensarlo desde la infancia y cómo esos recorridos fueron sucediendo, ¿no? Ahí se unió Vivi. Bien, A ver. esperamos. Sí. A ver si la vemos. Yo aún no la veo, a Viviana. No sé si ¿La ven o esperamos. no? No, aún no. La voy a cancelar y le voy a volver a enviar. A ver. Ok. Ahí te envío nuevamente, Viviana. A ver si ahí le llega el botón azul. Ahí está. Ahí la estamos, ¿no? Ah, bien. No me veo, ¿no? Tienes que Dar dar vuelta vuelta a a la la cámara. cámara. Vayan contándonos desde dónde están mientras nosotros nos vamos acomodando de a poco. Esperen. Siempre es un desafío, todo lo tecnológico nos une Ajá, y nos da sí. miedo también, es un gran desafío. Esperen. Tengo que Ay, dar vuelta a la Macarena está cámara. ahí. Hola, Sí, Macarena. hasta ahí Ahí estoy. está. Ahí estás. Ahora Hola, sí, Macarena. Vivi, nos da mucha luz de fondo. Cerra un poquito la ventana, la cortina, así te Bueno, vemos. Si no estás como una santa ahí con N iluminación. Bueno, cuéntenos un Bueno, poco cada una de qué van a estar hablando. Caterina, a ver, contanos vos un poquito. bueno, Lorena, primero saludarte, agradecerte por el espacio, es un placer compartir este ratito al menos. Contarles que sí, lo que es mi módulo tiene por título Constitución Subjetiva y tiene que ver con el recorrido que intento hacer en el módulo,
esto de pensar desde el psicoanálisis de qué hablamos cuando hablamos de sujeto, ¿no? ¿Qué es el sujeto para el psicoanálisis? La propuesta que van a tener para recorrer este módulo es transversal a esa idea, ¿no? Y poder decir, bueno, en psicoanálisis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sujeto? Y algunas preguntas que tienen que ver que digo yo como orientadoras, que son las que particularmente a mí me fueron surgiendo cuando armé ese módulo, ¿no? O cuando uno va pensando estos temas, que tiene que ver con, de que hablamos de psiquismo, ¿cómo se constituye el psiquismo? Empezar por ahí, por una pregunta que por lo menos en lo personal fue motor de la carrera. Es decir, ¿cómo está compuesto? Y ahí algunas de las palabras claves que en principio podemos ir pensando tiene que ver con constitución psíquica, con primeros tiempos, con vínculos. Y ahí pensaba en esto, ¿no? Poder transmitir esta idea de que la vida psíquica no comienza en soledad, es imposible. Entonces, el ser humano, que estamos acostumbrados a escuchar que nace en un estado de prematurez, sí es cierto, nace en un estado absoluto de indefensión y necesita de un otro que asista su necesidad biológica, el que lo cuiden, que le den de comer, si no muere de hambre, etcétera, etcétera. Pero cuando a mí me gusta decir que el psiquismo se va a poder constituir apoyado en el psiquismo de un adulto, porque este niño, por jugar un poco y hacer esto un poco más descontracturado, si naciera un bebé, ¿lo podría cuidar un niño de 3 años? Y no. Entonces, desde ese punto es donde a través de la teoría psicoanalítica y los distintos autores que van a ir haciendo foco en distintas variables, que cada uno se especializa, es que nosotros decimos, bueno, entonces el vínculo temprano con un otro adulto es fundamental a la hora de pensar a un sujeto, a un bebé que vino al mundo para que su psiquismo se constituya. Y allí, este módulo va a ir recorriendo distintos autores, les puedo mencionar a cuáles, va a recorrer Freud, Winnicott, algunos puntos de Pierre Lanier, Sylvia Bleichmann, y va a ir sobre los aspectos centrales de la teoría, porque cuando decimos que depende de un vínculo temprano y de un otro adulto que lo asista, estamos hablando también del psiquismo de ese otro adulto que lo asiste. Y allí mis colegas, en los distintos módulos de ellas, van a ir haciendo más finita la cuestión en relación a algunas fallas, algunas cuestiones que pueden no estar en un desarrollo saludable, por así decirlo, de ese psiquismo. No sé si hasta acá Está hice fantástico, te agradezco muy mucho. Les bien. contamos, ahora que se va sumando gente, que las tres profesionales con las que estamos hoy, con Viviana, con Caterina y con Marcela, son profesoras de la materia anual que tiene el diplomado de psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Para los que se están sumando y tal vez no conocen a la facultad, les contamos que Facultad Lalang es una institución francesa. Es una institución con más de 25 años de experiencia formando psicoterapeutas y psicoanalistas que abre sus puertas y extiende su propuesta académica a toda la comunidad hispanoparlante. En este primer año estamos proponiendo dos formaciones, el diplomado de psicoterapia psicoanalítica, de las cuales las tres profesionales que estamos sosteniendo esta charla hoy dan la materia de psicopatología infantojuvenil y el máster en psicoanálisis aplicado. Así que fantástico, Caterina, qué importante es para un psicoterapeuta, por ejemplo, poder formarse en
psicopatología y sobre todo esta carrera y esta materia que es el primer año psicopatología infanto-juvenil y que el segundo año será psicopatología de adultos. Así que bueno, fantástico. Vamos a dejarle a las otras chicas que nos cuenten un poco y después volvemos con vos, Caterina. Sí, por favor. Dale, ¿quién le gustaría continuar? Marcela, ¿estamos bien? ¿Es este orden? Bueno, justamente buenísimo que comenzó Caterina porque nosotros la psicopatología la vamos pensando a partir de lo que sería la constitución de un psiquismo saludable, cómo se van produciendo atascamientos, se van produciendo fallos, y en mi módulo tiene que ver con un diagnóstico bastante polémico en psicoanálisis, que son las organizaciones fronterizas, ¿no? Que son estos cuadros que no podemos ubicar ni en la psicosis ni en la neurosis. Entonces, hago un recorrido histórico del término, de cómo se fue pensando, cómo se pensó en la psiquiatría, hasta llegar a un autor que vamos a trabajar específicamente para lo que son las organizaciones fronterizas en niñez y en adolescencia. Para niñez voy a tomar a un psiquiatra francés, que es Roger Misés, que ha sido profesor emérito en la Facultad de París. Y bueno, vamos a trabajar toda su conceptualización, y yo me voy a ocupar de los niños que fueron justamente los que tuvieron carencias parentales en lo real, ¿no? Porque se trata de un cuadro en el que vemos que hay fallos ambientales, que esto que decía Caterina respecto a lo que sería la constitución psíquica, por distintas razones no se puede dar. Son los niños que no llegan a ser su majestad del bebé, ¿no? Como decía Freud, donde, siguiendo a Moti Ben-Shakar, pensando en cómo conceptualiza él el vivenciar traumático, no en el sentido de un trauma por evento, sino de situaciones reiteradas que van a dificultar el procesamiento psíquico, ¿no? En el sentido de la simbolización, lo que sería la articulación entre afecto y representación. Entonces nos vamos a encontrar con niños y con adolescentes con una tendencia a actuar o a somatizar, con una serie de características que las vamos a evaluar en el espacio analítico, ¿no? Cómo funciona su psiquismo, no solamente por la semiología, no nos manejamos solo por lo sintomático, sino cómo es el funcionamiento global, cómo es el funcionamiento general. Es importante para lo que es la psicopatología ver estos cuadros, porque además son cuadros que predominan hoy en día. Yo trabajé 30 años en un contexto de vulnerabilidad social, así que a mí estas conceptualizaciones me ayudaron mucho para poder pensar los cuadros con los que me iba encontrando, con chicos con dificultades en el habla, con dificultades escolares, con problemas de conducta. Llegan a consulta, generalmente llegan primero a pediatría o consultas derivadas por la escuela, bueno, con diferentes digamos, dificultades en el funcionamiento psíquico global. Qué interesante esto que decís y este concepto, ¿no? De las estructuras fronterizas aún en el ámbito infantojuvenil y qué bueno. Disculpame, No, no dale. hablamos de estructuras en infanto-juvenil, ¿no? No son estructuras, porque nosotros estamos pensando en un psiquismo en estructuración. En estructuración. Es un armado, sí, vamos viendo cómo se van configurando, y de esto se trata, de poder intervenir tempranamente, ¿no? Qué Pero interesante. vamos viendo que hay dificultades en, por ejemplo, en la constitución de lo que es el objeto transicional, las angustias de separación, son niños muy, muy dependientes, angustias de separación y de intrusión. Esto lo vamos observando, y estas teorizaciones nos permiten, nos dan un mapa, ¿no? Sobre todo para hacer la evaluación, pues depende mucho también
el contexto. Cuando nos encontramos con, bueno, ahora nos va a explicar también Vivi cómo incide lo biológico en esto y la articulación con las neurociencias y cómo tenemos que pensar también cuando un contexto, como diría Castells, el sociólogo, que está caracterizado por una sumatoria de desventajas, con una intrusión del ambiente constante que dificulta el entramado psíquico, sobre todo en términos de lo que es el procesamiento, lo que es la simbolización. Son chicos con déficit en la simbolización, en el proceso de simbolización. Y lo vamos a ver en el jugar, lo vamos a ver en las producciones gráficas, lo vamos a ver en la transferencia. Muy interesante, muy interesante. Les invito al público porque vamos a volver, vamos a hacer un round, vamos a volver a hablar con Caterina y con cada uno que ya nos estuvieron contando un poco, que vayan haciendo preguntas para que también las podamos ir abordando. Te agradezco muchísimo, Marcela. Bueno, Viviana, contanos un poco vos también. Bueno, mi módulo es el de análisis y neurociencias, partiendo de pensar que las inscripciones psíquicas que resultan de los intercambios subjetivos van a provocar modificaciones en los circuitos neuronales. Esto que tiene que ver con el concepto de neuroplasticidad, justamente es el concepto que a mi juicio articula ambos campos, que tiene que ver con la posibilidad del cerebro de modificarse de acuerdo a la experiencia, funcional y estructuralmente, ¿no? De acuerdo a la experiencia. Ya en el módulo vamos a ir viendo de qué manera esto se va produciendo. Voy a ingresar en primer lugar en aquellas psicopatologías infanto-juveniles que tienen claramente bases neurobiológicas, ¿no? Una vulnerabilidad, porque ahí es donde vamos a ver más claramente esta incidencia, ¿no? Y la importancia de poder prevenir a partir de un diagnóstico precoz, porque estos periodos de neuroplasticidad está toda la vida, tiene periodos ventana de intervención posibles. Entonces, bueno, trabajar en el diagnóstico de estas psicopatologías, vamos a empezar con autismo, tomando investigaciones de Bernard Goltz, que bueno, vamos a adentrarnos en esquizofrenia también, pero después en la segunda parte del módulo vamos a trabajar sobre las funciones cognitivas, como también, a pesar de que las bases neurobiológicas estén indemnes, lo que viene del medio, la provisión ambiental, va a ser que esas funciones pueden desarrollarse o no, de acuerdo a, digamos, ciertas provisiones simbólicas, narcisísticas, ¿no? Bueno, vamos a tomar a Sylvia Bleichmar, vamos a tomar a Green, vamos a entrar específicamente en la memoria, en la inteligencia y también en la memoria para trabajar estas funciones y cómo inciden, la provisión ambiental respecto a esto. Qué interesante. Bueno, una de las cosas que tenemos en las dos, digamos, formaciones es el tema y el abordaje de la neurociencia. Cómo la neurociencia viene a poder otorgarle una base científica y una ayuda muy grande al psicoanálisis, ¿no? Yo a nivel personal soy una gran amante del psicoanálisis y una gran amante de la neurociencia y creo que es un muy buen casamiento. Creo que al psicoanálisis le vendría muy bien un casamiento con la neurociencia y poder articular esto me hace pensar en Freud como este neurocientífico, ¿no? En proyecto de psicología para neurólogos y donde la ciencia de su época no le permitió poder avanzar, pero esa frase que le escribe a Fleiss en una carta, no quiero dejar a la psicología colgada en el aire, la tengo que apoyar en lo biológico, pero no puedo en este momento, ¿no? Por eso él continúa y dice, ya vendrá la biología a demostrar lo que hoy no pudimos. Bueno, voy a hacer ahora que se sumó más gente una pequeña presentación para contarles un poco quiénes son estas referentes que están con nosotras hoy. Bueno, Marcela Díaz es psicóloga de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, especializada en clínica infantojuvenil y docente en la Cátedra de Psicopatología Infantojuvenil
en la Facultad de Psicología de la UBA. Integra el equipo Haciéndonos con Otros y se desempeña como psicóloga de niños y adolescentes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Docente en diplomaturas sobre violencia y psicopatología en Raíces, ha ejercido en múltiples dispositivos institucionales, incluyendo el Hospital Pena y programas de protección infantil del ex Consejo Nacional del Menor. Participó en congresos nacionales e internacionales y es autora de artículos y capítulos en libros colectivos sobre clínica del trauma, abuso infantil y psicopatología psicoanalítica. Esto es un mini resumen de los vastos currículum que tienen todas, ¿no? Es un honor contar con ustedes dentro del plantel docente de la facultad. Bueno, continúo. Gracias. No, gracias también por estar aquí con nosotros y espero que haya muchos encuentros más, porque son tantos los profes de psicopatología que quiero que la comunidad los pueda conocer a todos. Continúo con Caterina. Justo me hago un poquito. Es psicóloga clínica de UK. ¿Estudiaste en el Reino Unido? No, de la Universidad Kennedy, en Capital Federal. De la Universidad Kennedy. Yo también estudié en la Kennedy. Ok. Especializada en infancia, adolescencia y discapacidad desde una perspectiva subjetiva. Integra equipos de orientación escolar en Monte Hermoso y Coronel Dorrego y se desempeña como docente en psicología del desarrollo. Ha trabajado en salud pública, Hospital Eva Perón y Hospital Ana Goita y en instituciones educativas como orientadora educacional. Actualmente cursa la especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes y sostiene su práctica clínica en el ámbito público y privado. ¡Wow! ¡Qué currículums, eh! En realidad, sí, mi práctica clínica es en el ámbito privado, exclusivamente, en este momento. Bueno, y continuamos con Viviana. Es psicóloga también de la UBA, con formación clínica en infancia y adolescencia en el Hospital Durán y posgrados en neuropsicología infantil y envejecimiento cerebral. Es docente de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología de la UBA y dicta diplomaturas en clínica psicoanalítica de la infancia y adolescencia en Raíces. Integra el equipo Haciéndonos con Otros y es coautora de libros Clínica de lo Traumático, Psicopatología Infanto-Juvenil y En las Aulas, digamos, presentes. Se desempeña también como supervisora y psicoterapeuta clínica. Ahí me trabé, pero no pasa nada. Bueno, realmente qué honor estar acá con ustedes, con estos currículums, con esta experiencia, sobre todo con la experiencia, ¿no? Porque uno a veces estudia mucho y es parte de lo que hablamos desde la facultad, que hay que pasar a osar, empezar a ejercer y empezar a hacer clínica, porque es la clínica la que nos da esta otra mirada y en la cual podemos empezar a trabajar desde otro modo. Bueno, a ver, voy a empezar a ver un poco si hicieron preguntas, pero Caterina, te dejo que sigas desarrollando tu tema. Mientras tanto, mientras yo voy leyendo si alguien preguntó algo. Espero, ¿hay alguna pregunta para mi módulo? No. Bueno, en realidad me es un poco difícil ordenar las ideas en un breve tiempo respecto a lo que les comenté, pero porque en sí lo que les decía que los autores que vamos a recorrer, me es difícil ordenar alguna cuestión cortita, pero sí por ahí quería plantear algunas cuestiones que me parecen que, como dije anteriormente, son transversales a la idea del módulo. Algo de esto tiene que ver con poder pensar que entonces cuando hablamos de un sujeto en psicoanálisis y en este marco teórico, no hablamos de un ente autónomo, sino en un psiquismo que surge en la inserción de un sistema, y es un sistema de significantes, que puede ser la lengua, las leyes de parentesco al que ese sujeto llega, inclusive a los lugares de discurso
a los que llega. Entonces, poder plantear y pensar esto también nos hace pensar que entonces esta subjetividad surge siempre inexorablemente en una trama vincular. De ahí, por ahí pensaba continuar entonces si profundizamos un poco más eh, la díada, esto que trae Winnicott, pensamos en algunos de los conceptos que Winnicott nos va acercando. Para Winnicott no hay un bebé sin este otro, y que la función materna nos va a decir da origen al bebé como sujeto. Entonces, Winnicott nos acerca, por mencionar algunas de las cuestiones que vamos a ir a desarrollar, el concepto de madre suficientemente buena, el concepto de handling, de holding, de preocupación maternal primaria, y puntualmente también es algo que a mí me interesa mucho, que es un concepto que a mí me es de utilidad y me gusta además, es el de la mostración de objeto, ¿no? Es como la mamá muestra el mundo, que a veces, como lo contextual, tiene que ver mucho, y esto fue algo que vengo pensando en relación, como vos decías, Lorena, al ejercicio mío del trabajo particular en la clínica con la pandemia, ¿no? Y el trabajo que hicimos en pandemia con los bebés recién nacidos y cómo eran recibidos, y si retrocedemos algunos poquitos años atrás, todas las cuestiones que sucedieron en esto, ahí por lo menos a mí me quedó como inquietud para seguir pensando. A veces había mamás en donde los bebés eran muy deseados por ellas y que quizás no observábamos cuestiones que tuviesen que ver con ellas en sí mismas, alguna dificultad en el holding de ese bebé. Pero había una situación contextual que cada mamá atravesó como pudo y con los recursos que pudo, y bueno, y esto generaba un tipo de vínculo que especialmente tenía que ver con cómo mostraba el mundo la mamá en pandemia. Entonces, bueno, el otro concepto que así rápidamente de Winnicott puedo traer, que vamos a abordar, que tiene que ver con mutualidad. Bueno, en fin, algunas cuestiones de Winnicott que a mí me resulta un autor muy interesante, que utilizo y que me gusta. Entonces quería leerles como un breve resumen una frase de Winnicott que dice, lo que el bebé necesita, y lo necesita absolutamente, no es de ninguna clase de perfección en el quehacer materno, sino una adaptación suficientemente buena que es parte integral de una relación viva en la que la madre se identifica temporariamente con el bebé. Eso quería brevemente dejarles respecto a Winnicott, y una cosita más, que también, por lo que decíamos anteriormente, que este sujeto adviene y se inserta en un sistema de relaciones significantes, la importancia también de poder pensar la tríada en este lugar, como la mamá posiciona el lugar del padre, ¿sí? Algo hasta acá de Winnicott. Si quieren, puedo seguir, pero tampoco quiero ponerme muy... Te paso una pregunta. No, está muy interesante y también es muy interesante esto, casualmente lo que venimos sosteniendo es la importancia de la pluralidad del psicoanálisis y no encorsetarse, ¿no?, en ciertos dogmas o ciertos autores, y como no poder salirse de ahí, y cuán importante es para un psicoanalista o un psicoterapeuta poder leer, aprender otros autores y sostener esto, ¿no? La pluralidad del psicoanálisis nos resulta muy interesante desde la facultad, y me encanta escuchar otros autores, ¿no? Hay una materia que se llama Más allá de Freud y casualmente se tocan estos otros psicoanalistas. Te voy a leer una pregunta, Caterina, que va con tu tema. Pregunta Virginia, ¿es la madre la que inserta al bebé a la cultura? ¿Es ese gran otro? En principio respondería que sí, si ella, cuando hablamos de la mostración de objeto, también tiene que ver con eso, ¿sí? Con poder mostrar el mundo circundante. Entiendo que sí,
y que bueno, que si a ello se refiere Virginia. Sí, sí, calculo que sí. Está preguntándote si es la madre la que inserta al bebé en la cultura. Yo creo que sí. La Sí, en madre, tanto función, ¿no? Quiero, sí, o sea, en tanto esto función. pensemos en tanto función materna, porque pensemos como tanto Marcela como Viviana refirieron, creo que Marcela fue, esto de que cuando trabajamos en lugares en donde quizás las cuestiones no fueron ni mamá ni papá biológico, sino quienes pudieron adaptarse a las necesidades de ese bebé de una manera que pueda contemplar sus ritmos y sus necesidades, que no necesariamente tiene que ser la madre biológica. Sí, en la que Vínculos cumple el rol. tempranos, ¿se entiende allí? Sí, sí, la que cumple el rol. Te hago otra pregunta con respecto a lo que hiciste. ¿Es la madre la que habilita o no la entrada del padre? Pregunta otra Virginia. A ver, trato de, por ahí las chicas me ayudan, yo entiendo, en tanto función, habilita la función paterna como posibilitadora de la tríada. En tanto función, sí. Entiendo. O Le sea, da una ese de las chicas lugar, quiere. le da el lugar, le da o no le da el Exactamente, lugar, ¿no? Como esas madres que exactamente. hay madres que son tan madres que no hay lugar para ningún padre. Bueno, es que ahí tiene que ver con el posicionamiento materno respecto a la ley también y a Mm, la terceridad. Entonces, en esos términos, sí. bien. Bueno, muchas gracias, Caterina. Súper. Tuvimos así un flash de Winnicott que seguramente vamos a seguir. Yo también soy una fan de Winnicott. Bueno, Perdón, decime. allí, bueno, vuelve, yo estoy curioseando, Virginia sigue diciendo, y si la madre no habilita, bueno, allí aparecen cuestiones que marcan el acceso a un montón de cuestiones, la posibilidad o no si la mamá no habilita, ¿no? ¿Qué pasa en esos estragos, en las relaciones tempranas? Por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Una madre en una posición muy fálica, si pudiéramos pensarlo desde una cuestión de discurso más lacaniano. Bueno, podrían abrirse infinidad de variables, pero sí no va a tener que ver con una posibilidad saludable si la madre no habilita, porque ella misma no está habilitada, por ejemplo. Bien, súper. Muchas gracias por tu respuesta, Caterina. Bueno, Marcela, te pasamos la posta a ti para que continúes. Bueno, vi algo que mencionaban las disarmonías evolutivas, puede ser como pregunta. Sí, Lo voy a alguien pasar porque pasó no llego a eso. leer todo. No sé cuál es la pregunta específica sobre las disarmonías. ¿Qué es A lo ver que dice? si la persona puede volver a hacer la pregunta. Pero sí decirlo, ya que las mencionaron, porque estoy siguiendo a Roger Mises, es que, bueno, él también participó, es el responsable de la clasificación francesa, del manual de clasificación francesa, que lo tomamos también bueno, lo tomamos en la cátedra y en la diplomatura, porque nos parece que es una clasificación, a pesar de ser un manual de clasificación y no estamos muy de acuerdo, pero este tiene en cuenta algunas cuestiones que nos parecen interesantes y como para organizar. Siempre tenemos a los diagnósticos como guías y no, digamos, es un mapa que nos orienta, pero el mapa no es igual al territorio. Y además esta orientación se va modificando en el trabajo clínico, ¿no? Podemos partir, no pensamos en el diagnóstico como algo rígido, de ninguna manera. Como una etiqueta que no se De puede ninguna sacar. manera. No, Es una en infancia brújula. los diagnósticos, como dice Gisela English, se escriben con lápiz, Ay, porque cómo me gustó esto, cómo me en, en- gustó. en infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Bueno, en la clasificación francesa va a explicar Roger Mises, hay como distintas modalidades de presentación de las patologías límites,
¿sí? El primero explica de qué se tratan, ¿no? Habla de fallas precoces, aunque puede haber adaptaciones sociales con lo que se llama falso self, mecanismos de falso self. Otro mecanismo característico de las organizaciones fronterizas es la escisión, es un yo escindido. Hay fallas en el abordaje del campo transicional, como dije antes, descargas somáticas, de la descarga pulsional en acto o en somatización, daños en este proceso de separación-individuación, ¿no? Hablaban de el acceso al padre, en realidad estamos pensando en qué sucede antes, ¿no? Antes del Edipo, y cómo se produce ese digamos, el proceso de separación-individuación. Bueno, ahí vamos a encontrar un cortocircuito. También, bueno, fallas narcisísticas constantes, ¿no? Lo característico es las dificultades en la autoestima, la representación de sí mismo suele ser inaceptable, dificultades en la constitución de la identidad, y una de las formas son las disarmonías evolutivas. Acá Mises lo que clasifica son, lo que va a decir de las disarmonías evolutivas es que ubica los trastornos de sintomatología variable cuyos rasgos y mecanismos se inscriben en una perturbación multifactorial, en una perturbación evolutiva multifactorial que va a afectar el lenguaje, que va a afectar la psicomotricidad, puede afectar, en algunos casos, puede afectar las funciones cognitivas, puede afectar digamos, el aprendizaje. Bueno, esto serían las desarmonías evolutivas, ¿no? Que es un término bastante, digamos, representativo de lo que encontramos. Y después habla de otra tipología de patologías límite, que son las de preponderancia en los trastornos de la personalidad, donde, digamos, describe ya más sujetos con sufrimiento depresivo, con sentimientos de minusvalía, donde hay retrasos también en el desarrollo afectivo, y otro que es el de preponderancia comportamental, ¿no? Que ahí es donde vemos los trastornos, lo va clasificando así, ¿no? Los trastornos con la tendencia al acto. Pero puede darse una combinación de todas, ¿no? Yo he visto niños con combinaciones globales. Con respecto a las disarmonías evolutivas, en realidad vamos a trabajar en otro módulo del cual no voy a hablar porque va a hablar mi compañera en otro vivo. Destinamos un módulo a los trastornos narcisistas no psicóticos, toda la conceptualización de Ricardo Rodulfo, ¿sí? De Ricardo y de Marisa Rodulfo, que también habla de qué pasa cuando hay una perturbación en el funcionamiento global por estos fallos. Bueno, qué fantástico, nos da ganas de seguir, podemos estar horas seguramente con esto, pero sé que tenemos que terminar, así que vamos a escuchar un poco qué tiene para decirnos Viviana. Les leo una pequeña pregunta para abordar. Dice, ¿el autismo puede contemplarse en esas clínicas? No, si hablamos de organizaciones fronterizas no estamos hablando de autismo, ¿sí? Estamos justamente, son cuadros que no pueden ser ubicados ni en el autismo, ni en la psicosis, ni en la neurosis. Perfecto. Son específicos con estas características que mencioné antes. Perfecto, muchas gracias Marcela. Y bueno, vamos a darle en estos 5 minutitos que nos quedan la palabra a Viviana para que nos cuente un poco más del enfoque neurociencia. Bueno, yo voy a tomar algunas cuestiones que aparecieron acá en este encuentro y hablar, pero es algo que atraviesa toda la diplomatura, que es pararnos en el paradigma de la complejidad,
que sostiene que los fenómenos del mundo se abordan desde distintos aspectos y perspectivas, y propone Morín, que es el autor de este paradigma, la interdisciplina, ¿no? Un poco como justificativo, como basamento epistemológico de mi módulo, pero que de alguna forma recorre todos los módulos de la diplomatura. A partir de esto, nosotros pensamos, un poco tomando esto del psiquismo en estructuración, o lo que vos decías, Lorena, respecto a dejar vacío lo de la genética que aparece en Freud, nosotros pensamos al psiquismo como abierto y complejo. Complejo porque es multideterminado, y esto ya está contemplado en las series complementarias freudianas, pero él habla de la causación de las neurosis, y habla de un psiquismo complejo, determinado por el factor desencadenante. O sea, las primeras condiciones van a ser el tercer eje, digamos, solo se va a limitar a disparar lo acontecido en los primeros años de vida. Nosotros replanteamos a partir del modelo de series suplementarias que articula Rodulfo, y donde hace un replanteo de estas series para poder pensar a partir de ellas toda la psicopatología infanto-juvenil. Por eso digo que atraviesa todos los módulos. Y bueno, ya en esta serie, la primera serie, que sería la constitucional, tenemos un montón de investigaciones desde las neurociencias que aportan para poder pensar la psicopatología grave, como el autismo, esta pregunta que hubo recién, se podría pensar desde esas bases, más la segunda serie, digamos, solo la parte de genética, lo genético, lo congénito, lo perinatal, pero también plantea Rodulfo lo mítico familiar, que es un poco lo que más énfasis hizo Caterina, ¿no? Respecto a la cuna de sentidos que espera el niño al nacer, como primera serie. En la segunda, el cuestionamiento tiene que ver con pensar si ese niño o niña tiene capacidad o construyó la capacidad de tener experiencias, más allá de esas experiencias, sino que construyó la capacidad de tener experiencias que, bueno, tiene determinados indicadores y que marca un eje diagnóstico diferencial importante en la clínica. Y bueno, el tercero, en vez de factor desencadenante, él plantea que tenemos que pensar en un factor encadenante, que encadena. Este psiquismo es abierto al acontecimiento, y si bien lo pensamos a lo largo de toda la vida, en infancia, niñez y adolescencia es sumamente importante pensar que esos factores que le van aconteciendo son subjetivantes o desubjetivantes, pero armando psiquismo. Ese es un poco el paradigma sobre el cual pensamos la escuela, pero muy especialmente mi módulo, ¿no? Donde la interdisciplina está tan presente. Bueno, qué interesante escuchar tanta pluralidad, tanta interdisciplina, tanto saber, ¿no? Y que nos va a estar enseñando dentro de la diplomatura todo lo que es psicopatología infanto-juvenil. Hoy necesitamos cortar un ratito antes el vivo porque las profesionales también tienen pacientes para seguir su día, que nos han hecho un huequito para contarnos estas cosas. Lo que estuvimos preparando para la comunidad en el espacio de aula libre es poner a disposición ciertos de estas unidades donde habla Caterina, donde habla Marcela, donde habla Viviana, y van a estar disponibles para que las puedan comprar con un cupón al 50% de descuento. Así que el código es promo, y si quieren el link para el campus, escriban campus luego del vivo y se los vamos a enviar. Les recordamos que seguimos con los 4 grupos de supervisión gratuitos. Se están supervisando más de 180 personas en español de diferentes enfoques de todas partes del mundo, y hemos decidido continuar con los grupos de supervisión gratuito porque consideramos que es un lugar muy rico. Respondiendo a ciertas preguntas, se pueden supervisar gente sin importar el enfoque, y aún si todavía no han comenzado a atender, porque la supervisión es un lugar fantástico para escuchar qué es lo que pasa a otros colegas y empezar a osar a atender. Así que bueno, les agradezco una vez más por habernos hecho este espacio, por contarnos tantas cosas. Y bueno, les voy a contar algo que todavía no dije, pero voy a aprovechar esta ocasión que estoy con ustedes. Estamos armando la primera jornada de la Facultad Internacional La LANC el 27 de septiembre, lo vamos a estar anunciando en la semana que viene,
y el nombre es Las Voces Plurales del Psicoanálisis. Así que esto que contás, Viviana, y esta pluralidad está incluida y seguramente vamos a estar escuchando más de todos ustedes. Bueno, muchas gracias una vez más. Gracias a vos, Lorena, por el espacio y a las colegas. Bueno, síganos diciendo preguntas aún en los comentarios del Instagram y del video de YouTube, que los estamos leyendo y en base a las preguntas y las dudas que ustedes tienen, nosotros armamos los talleres. Estamos acá escuchando a la comunidad. Yo quería brevemente responder a que decían que no habían entendido el concepto de disarmonías evolutivas. Es simplemente que se refiere a que el desarrollo del niño no avanza de manera armónica en las distintas áreas del psiquismo precisamente por estas perturbaciones. Por eso hay dificultades, puede haberlas en el lenguaje, en el juego, en la motricidad por torpeza o hiperactividad, en el pensamiento, con dificultad para ligar justamente afecto y representación, y en la sociabilidad, nada más, chiquitito. Muchas gracias. Ven cómo los estamos leyendo y los estamos escuchando, y sus preguntas van a ser las que generen que desarrollemos otros temas. Así que osen y hagan las preguntas que las vamos a leer. Bueno, las dejamos acá. Que continúen con su día. Chau, chau. Chao, Lorena, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.